Departamento de Seguridad de Estados Unidos habla de que han sido autodeportados casi 600,000 migrantes que ellos han decidido salir del país. Se señala esto, no presentaron ningún tipo de pruebas para demostrar que realmente pues estos migrantes se han autodeportado directamente. Saber qué información tiene usted con base a los datos que le han entregado los consulados, si realmente dentro de este número hay mexicanos y pues si es posible creer estas cifras. Gracias. No conozco la declaración, 600,000 en todo el mundo, a todo el mundo. En el país sí, en Estados Unidos dice el Departamento de Seguridad, alrededor de 1.6 millones de migrantes, perdónenme, que son irregulares. Ellos decidieron por su propia cuenta salir del país. Cuando un connacional regresa al país, se da una carta de repatriación. A ver si te da, Rosa Isela, para el día de hoy el número de repatriados. La gráfica, si te la pasa para que... ¿Cuál es el número, José Alfonso, que te da? 109,000 desde el 20 de enero de la entrada de la administración del presidente Trump. 109,000 a México. Pero ahí son todos mexicanos. A ver si te pasa la gráfica para que podamos... Ahorita se las ponemos la gráfica. Pero este número que me dicen ustedes por decisión del gobierno de Estados Unidos, es decir, no... Pero aunque vengan, quieran entrar a México, tienen una carta de repatriación. Entonces se mide por el número de cartas de repatriación. De todas maneras, pudieron haber entrado otros connacionales a nuestro país, pero 1.6 millones... por lo menos a México no son 1.6 millones. Ok, sí, porque dice son 1.6 millones que se han autodeportado de Estados Unidos, de estos 600,000 en el gobierno de Donald Trump. Pero mi pregunta es si realmente los mexicanos han, en el caso de nuestros connacionales, si han dado aunque a conocer al gobierno de México. Claro que pueden entrar con la demostración de que son mexicanos, pasaporte. Principalmente pues tienen que entrar a nuestro país y pueden no saberse a la hora de la entrada si llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos o no. Si no, requieren una carta de repatriación y la carta de repatriación pues está muy controlada por el Instituto de Migración. Por eso sabemos cuántos repatriados hay en el país y ahora que nos pongan la gráfica se las presento. Gracias, presidente. ¿Ya la tienes? No. ¿Sí? Sí, pero hay una que nos presentaron hoy de día con día el número de repatriados. Miren cómo por administración el número de repatriados al país. El mayor momento fue con Clinton. Llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año. Hoy tenemos en todo el 2025, a partir del 20 de enero, 108,813. Tiene que ver también con que están entrando pues muchísimo menos, ¿verdad? Los encuentros en la frontera llegaron a ser en diciembre del 2023 15,000. Y hoy son 300, 200, dependiendo del día. Y muchos no son mexicanos. A ver acá, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues ayer el grupo Salinas afirmó que usted calumnió y difamó a Ricardo Salinas Pliego con dolo y cito, desde la más supina ignorancia. Además, pues la amenaza con emprender demandas y acciones legales por daño moral en su contra, tanto en México como en Estados Unidos. ¿No es absurdo? ¿Por qué sería en Estados Unidos? Pues ¿no es absurdo, presidenta, que... ¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá.
que este empresario que le debe al pueblo más de 74,000 millones de pesos y tiene deudas millonarias en Estados Unidos, pretenda hoy hacerse la víctima mientras convierte sus deudas en ataque político? Pero incluso más allá de las deudas, pues la difamación que le hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? A ver, ¿cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? El chiquihuitazo. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Pregunta. Solo son preguntas. Para que ándele, pues también se conozca. Ándele, cabrón. Ahí lo dejamos hoy. Hasta ahí. Sígale, Hasta ahí. sígale. Presidenta, y pues ayer se anunció que el empresario mexicano Fernando Chico Prado compró Banamex, Pardo. Ajá. una parte, y pues el expresidente López Obrador había planteado aquí en la mañanera que pues Banamex fuera adquirido por el gobierno o por empresarios mexicanos, es decir, que no hubiera capital extranjero quien lo comprara. ¿Qué piensa de esta adquisición o de esta parte? Bueno, es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia. Y presidenta, pues en estos días el empresario Claudio X González Laporte, quien en 2006 encabezó campañas negras contra el expresidente AMLO y que fue parte del fraude electoral de ese año, pues afirmó que en México, con el nuevo sistema judicial, se carece de certidumbre y que por eso las inversiones fluyen solo lo necesario y no lo que se requiere. O sea, que por eso no... Pues no vimos nada que tuviera que ver con el Poder Judicial, ¿no? Una inversión que se anunció hace un momento. México tiene un potencial de crecimiento enorme y de desarrollo, no solo de crecimiento, sino de desarrollo. Y hay mucha confianza en el país de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas. Entonces, pues obviamente no coincidimos, es más bien su posición política expresada fuera. Entonces no... Estuvo aquí quien fue el secretario del Lighthizer, fue secretario representante, fue con quien el sexenio anterior se negoció el TEMEC, y creo que le hicieron una pregunta también sobre la reforma al Poder Judicial. Él dijo, no tiene nada que ver con la revisión del tratado. En una conferencia que dio hoy es, digamos, asesor externo del presidente Trump, no tiene un puesto como tal. Entonces más bien son, pues, quien no estuvo de acuerdo aquí, que lo manifiesta en el exterior, pero no hemos recibido realmente, ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros, alguna
preocupación relacionada con la reforma al Poder Judicial. Y por último, Presidenta, pues según la encuesta de ENCOL, usted tiene entre los simpatizantes del PAN el 60% de la aprobación y entre los simpatizantes de MC el 64%, así como los del PRI el 65%. ¿Y esa, cuánto salió esa encuesta? Recientemente. Ah, está buena, ¿no? Estos porcentajes de la aprobación se dan a pesar de que los líderes de esos partidos políticos pues la critican a diario, tanto a usted como a su gobierno, y afirman que es autoritario, que no funciona, que hace todo mal. ¿Qué piensa pues de esto, Presidenta? Yo creo que nosotros tenemos mucho apoyo popular, lo he planteado varias veces. Uno, porque no nos hemos separado de nuestros principios, de lo que somos, de lo que siempre hemos sido, ni de lo que nos comprometimos con el pueblo de México que iba a ser nuestro gobierno. Y que también hay continuidad en una transformación que inició en diciembre del 2018 con un impulso adicional, por eso le llamamos el segundo piso de la transformación. Y la gente ve que las cosas van bien en el país. Entonces la preocupación de un sector muy pequeño pues se queda realmente en un sector muy pequeño, en quien lee algunos medios, quien escucha algunos medios, pero realmente si uno va por el país, hay una aprobación muy grande al trabajo que se está haciendo en todos los sectores, desde el sector empresarial hasta los pequeños comerciantes, hasta las personas más humildes del país. Hay aceptación de que México va bien y que vamos a seguir avanzando.